Ahora nos vamos a ir a una entrevista vía Zoom con Paolo Sosa, él es politólogo. Bienvenido a Exitosa Perú. Ya lo tenemos conectados para ir bueno, entonces vamos a comentar con él la encuesta que ha salido el día de hoy. Bueno, pero yo voy a ir hablando sobre la encuesta. Antes, vamos a ver los cuadros. La fuente es IEP. Bueno, la fuente es IEP, vamos a empezar con IEP. Pedro Castillo, 36,5%, Keiko Fujimori, 29,6%, Blanco nulo, 23,6%, a uno decide, 7,8%. Muy bien, entonces esta es la encuesta IEP, la encuesta del empate estadístico entre candidatos. Es la encuesta de Ipsos. Pedro Castillo tiene 51,1%, Keiko Fujimori tiene 48,9%. Según Ipsos Apoyo, Keiko Fujimori sigue ganando en Lima Metropolitana, pero Pedro Castillo gana en el resto del país. Por nivel socioeconómico, quien gana en AB es Keiko Fujimori. CD está ganando también Keiko Fujimori, pero arrasa el señor Castillo. Blanco, Viciado han bajado un poco, y por edades, 43 años a más, Pedro Castillo. Keiko Fujimori sí está más diversificado. ¿Cuál es su actitud ante la candidatura de las siguientes postulantes a la elección de la segunda vuelta presidencial? ¿Lo tenemos en pantalla? No hay más cuadros, porque si yo estoy... ya, entonces ya no sigo leyendo porque la gente se pierde en realidad. Bueno, entonces vamos a hablar con Paolo Sosa, él es politólogo. Bienvenido, Paolo. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Hola, Paolo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves tú que van estas encuestas? Ahora han salido dos nuevas encuestas, como ya he dicho, la de IEP da 36,5% versus 29,6% a Keiko Fujimori. La primera que dije, el primer número es de Pedro Castillo. Aquí sí le da una ventaja casi de 6 puntos, ¿no? A Pedro Castillo, va adelante, pero Ipsos le da pues un empate técnico. Las de IEP siempre son telefónicas. Yo creo que esta es igual. No tengo la ficha técnica ya. Y las de Ipsos sí suelen ser como con el voto en la mano. Entonces, ¿qué es lo que tú consideras? ¿Qué es lo que ves? Ipsos tiene ambas, ¿no? Lo reporta tanto encuesta como simulacro de votación, que es con un ánfora, digamos, algo más parecido al día de la votación. Digamos, más allá de las diferencias que son claras por temas metodológicos, por cobertura, creo que ambas arrojan un escenario similar en el sentido de que, a comparación de la primera imagen del post primera vuelta, lo que hay es pues un acortamiento de las distancias propio del avance de la campaña, que tiene que ver con una, digamos, más que disminución de la intención de voto de Castillo, lo cual es interesante, más allá de todos los errores que comete, no disminuye de manera sustantiva, pero sí, digamos, un incremento en la intención de voto de Keiko Fujimori, especialmente entre los indecisos, lo cual hace que esta distancia se acorte, y entonces es muy probable que tengamos una campaña, digamos, en las últimas semanas más similar a la que tuvimos en el año 2016, en el cual digamos, el empate casi que se mantiene hasta el final, y se disputan los votos de manera muy fuerte entre ambas fuerzas, ¿no? ¿Y cuál es el motivo, desde tu percepción?
Bueno, algunas de las encuestas que se han ido publicando tienen preguntas que nos dan algunas intuiciones. Mucho del voto, digamos, por Keiko Fujimori parece estar orientado por consideraciones respecto a cuestiones programáticas, ¿no? ¿Quién tiene, digamos, un plan un poco más creíble, más viable en términos concretos para educación, para generación del empleo? Creo que más que solamente por la virtud de Keiko Fujimori, es digamos, la improvisación y los errores que ha ido cometiendo Castillo respecto al equipo técnico, respecto, digamos, algunas ideas sobre qué cosa va a hacer concretamente en estas áreas sensibles. Digamos, esa falta de claridad lo que hace es decantar a los indecisos por una opción más o menos conocida, ¿no? Entonces, nuevamente, hay que tomar en cuenta que Castillo no está, digamos, disminuyendo sustantivamente, ¿no? Sino que los indecisos lo que están haciendo es, ya sea por temor a la improvisación o en algunos casos también funciona, digamos, la idea de que pues Perú puede, digamos, repetir los errores de otros países vecinos. Entonces, todas esas ideas van sumando para que quienes todavía no tenían muy claro por quién votar, se decanten por Keiko, y además eso se ve reflejado un poco en la caída un poco del antivoto que tiene Keiko Fujimori, ¿no? Porque el antivoto también, este tema de anti-Keiko, todos contra contra la hija del ex dictador, y también por cómo ella se comportó en este periodo del 2016 hasta que se cerró el Congreso de la República, pesa, ¿no? No solamente es una mochila bastante fuerte, y además que ha traído el pasado hacia esta campaña. Sí, a ver, cuando uno mira el inicio de la campaña por la segunda vuelta, como decía, y hay una brecha importante en algunas encuestas, casi hasta de 20 puntos entre ambos candidatos, lo que estamos viendo ahora es una especie de normalización, en el sentido de que se acercan las intenciones de voto y además territorialmente se reparten de una manera que más o menos conocemos, ¿no? El centro y el sur apoyando a un candidato que propone pues un cambio, que es un candidato anti-establishment, mientras que Lima y el norte apoyan un poco más al status quo, pero sobre todo a Keiko Fujimori, donde, digamos, en las últimas dos elecciones ha tenido un poco como que su bastión, ¿no? El problema con esta normalización, o más que el problema, digamos, lo que se desprende naturalmente es que si esas tendencias se van acercando, en realidad lo que hacen es activar esto que usted mencionaba, ¿no? Digamos, más allá de la memoria colectiva, el antifujimorismo también es activismo político, también son colectivos relativamente organizados que, digamos, frente a este acortamiento de distancias, en realidad van a empezar a hacer recién campaña activa en las próximas semanas, y entonces ahí también uno tendría que esperar de que eso, como en elecciones pasadas, pueda tener un efecto, digamos, para terminar de marcar la cancha para aquellos que todavía están en un porcentaje, están dentro del porcentaje de los indecisos o que están pensando votar blanco viciado. Entonces, así como se ven ahora las cosas, como está la foto en este momento, quiere decir en realidad que vamos a tener una elección bastante ajustada. Depende de quién se equivoca para perder puntos, depende de finos movimientos para mantener el estatus que tiene cada uno. Efectivamente, todo pinta, digamos, si se mantiene esta tendencia. ¿Qué podría pasar? Que, digamos, en las próximas semanas, digamos, con los debates, con el calor más de la campaña que está empezando recién a calentar, alguno de los candidatos empiece a cometer errores muy groseros, o que, por ejemplo, hayan pues revelaciones
periodísticas que destapen pues algunos escándalos. Hay que recordar, por ejemplo, que a Keiko Fujimori eso le afectó mucho en la campaña del 2016, ¿no? Se revelaron algunas vinculaciones o supuestas vinculaciones con redes de narcotráfico de algunos de sus colaboradores, entonces eso puede tener un efecto importante. Entonces también pesa, digamos, que en las siguientes semanas el mínimo error puede terminar desviando, digamos, esa intención de voto, pero lo más probable es que lleguemos a la elección nuevamente con porcentajes casi en el empate técnico o cerca del empate técnico, y que esto se vaya a definir como sucedió en el 2016 por incluso, digamos, 1 o menos de un punto porcentual digamos, y eso nos llama un poco a ir preparándonos para ese escenario, porque dada el nivel de polarización en el que hemos entrado a esta elección, que lo hemos visto en la primera vuelta, exactamente, ¿no? Porque no es algo nuevo, digamos, es algo muy común en las elecciones peruanas que se levante, digamos, el tema del fraude. De hecho, respecto a las elecciones de 2016, la propia Keiko Fujimori ha aceptado que en algún momento Fuerza Popular consideró de que no habían sido elecciones legítimas. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja esta información. ¿No? Además que no las quería aceptar, no quiso aceptar durante mucho tiempo los resultados. Exactamente, lo cual además nos ha llevado pues un poco a la confrontación que vimos en los últimos 5 años. Entonces, digamos, tomando en cuenta cómo estamos viendo las elecciones ahora, cómo estamos viendo, las encuestas ahora, es un escenario para el que hay que estar preparados, ¿no? Y además que las autoridades pertinentes, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMP, tienen que dar la seguridad debida, no sé, salir, decir, no sé cuántos incidentes se registraron en esta primera vuelta, qué dice la OEA, qué dijo IDEA, qué dijo IDEA Internacional, ¿no? Que son los veedores, qué dijo Transparencia, para darle un poco inyección de confianza, ¿no? Y respecto a esta plaza de Lima, que es importante también, ¿crees que en algún momento Pedro Castillo podrá remontar la desconfianza que hay en Lima sobre él? Eso es importante porque a Castillo, digamos, no necesita arrasar Lima, no necesita ganar en esta plaza. Lo que necesita es mantener un nivel mínimo de competitividad, digamos, lograr un porcentaje, por ejemplo, muy parecido al que obtuvo Ollanta Humala en el 2011 para sumar a su bolsón electoral del sur, y lo mismo aplica para el norte, ¿no? Y de nuevo, aplica para ambos candidatos, porque digamos, Keiko Fujimori también necesita hacer campaña en el sur si quiere, digamos, no va a poder llegar a la intención necesaria de voto para ganar solamente con el norte y con Lima, ¿no? Y ahí hay un tema, porque por ejemplo Keiko Fujimori casi que no hace campaña en el sur del país, porque sabe que ahí no la reciben bien. Entonces, digamos, lo que necesitan estos dos candidatos, o sea, el candidato que va a ganar o la candidata que va a ganar, en realidad, más allá de su bolsón electoral, tiene que cosechar un mínimo importante en estos sectores. Yo creo que Castillo puede hacerlo en Lima, si es que concentra su estrategia su estrategia electoral en, por ejemplo, movilizar aquellos sectores que se han visto más golpeados por la pandemia, pero que no necesariamente, digamos, tienen temor a la izquierda. Entonces, ahí, digamos, es necesaria una estrategia más fina que pueda hablarle, digamos, a unos sectores, quizás también, digamos, el gesto de estar ayer en Gamarra es parte de esto, ¿no? De la necesidad de tender puentes, de proyectar una imagen en estos espacios. Muy bien, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta encuesta. Fue Paolo Sosa, él es politólogo. Muchísimas gracias por estar aquí en Exitosa Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.